Listo, muchachos. Entonces voy a compartirles pantalla del módulo y lo vamos revisando. Como ustedes se darán cuenta, aquí aparecen la pregunta 21 y 22 de acuerdo a la siguiente información. Si nosotros miramos acá, simplemente por el hecho de ver las respuestas, nos daremos cuenta que estamos involucrando potencias y que también estamos involucrando raíces, aparecen por acá también sobre la misma pregunta, y por acá entonces vamos a tener fraccionarios. Antes de arrancar, vamos a hacer un repasito de cuáles son las operaciones con fraccionarios, qué es una potencia y cómo se identifican las raíces, antes de empezar a abordar el tema como tal. Entonces, las fracciones, recordemos que van a tener una parte superior que se llama numerador, una parte inferior que se llama denominador, siempre van a estar separadas por una lineecilla, numerador sobre denominador, ¿listo? En el numerador y en el denominador, entonces nosotros sabemos que es una fracción. Entre las fracciones nosotros vamos a poder realizar procesos de suma y resta, que son similares, multiplicación y división. ¿Listo? Suma, resta, multiplicación y división. Nosotros vamos a tener distintos casos que vamos a abordar de una vez, pero arranquemos con los más fáciles, que siempre son la multiplicación y la división. La multiplicación entonces de fracciones, vamos a multiplicar de manera lineal cada una de ellas. Y en la división vamos a multiplicar, pero en cruz. ¿Listo? Recordemos que en las fracciones siempre nosotros estamos hablando de operaciones distintas, pero generalmente estamos multiplicando esas fracciones. Entonces, nosotros vamos a decir que la multiplicación de un fraccionario, vamos a ponerlo en lenguaje matemático, A sobre B, y vamos a tener otro fraccionario donde A y B, C y D son cualquier tipo de número. Aquí también se aplican las leyes de signos común y corriente. Vamos a tener aquí que esto es multiplicación. ¿Listo? A sobre B que multiplica a C sobre D va a ser igual a la multiplicación lineal entre ellos. A por C sobre B por D. Veamos un ejemplo numérico. Un ejemplo numérico de esto va a ser, entonces, 3/4 que se multiplica por, no sé, 4/5. Listo. Igual a 4 por 3 y 5 por 4, 20, ¿cierto? Se puede simplificar la operación. La idea es simplificar hasta la mínima expresión que nos sea posible. Acá podemos sacar mitad y mitad. Entonces, mitad de 12 sería 6. Mitad de 20 sería 10. Siguen siendo pares. Puedo seguir simplificándolos. Puedo sacar mitad de 6, mitad de 10 y ahí sí ya me queda irreversiblemente. 3 y mitad de 10, 5. Es decir, su mínima expresión en esa multiplicación serán 3/5. 3/5. Dime. ¿Alguien tenía una pregunta? No, profe. Profe, Dime. ¿en qué preguntas vamos? No estamos haciendo ninguna pregunta, estamos viendo un repasito de fraccionarios, potencias y raíces para ahí sí comenzar con las preguntas 21 en adelante. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Ay, por favor, cerremos los micrófonos. Listo, entonces, si esto quedó claro que es la multiplicación, veamos la división. Entonces, igual, en lenguaje matemático vamos a tener A sobre B que divide al fraccionario C sobre D. Listo, para nosotros realizar la división de estos fraccionarios, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a multiplicar en cruz arrancando siempre por el primer término que aparece para el caso A. ¿Listo? Siempre se arranca por el primer valor que aparece en el primer término del primer numerador. Entonces va a ser A por D multiplicando B por C. A, como es el primero, va a arrancar en el numerador. Entonces vamos a decir que esto va a ser A que multiplica a D dividido B que multiplica a C. Si retomamos el ejemplo numérico anterior, la división de ellas, eso quiere decir que teníamos 3/4, como para continuar con el mismo ejemplo. Ahora ya no multiplica, sino que divide a 4/5.
Listo. 5 por 3, 15. Recuerden, arrancamos por el primer número del primer numerador, 3. 3 por 5. Y en el denominador será la otra diagonal cruzada, 4 por 4. Listo, ahora sí, 5 por 3, 15. 4 por 4, 16. No se puede seguir reduciendo porque uno es par, el otro es impar. No tienen nada en común, no tienen uno tiene quinta pero el otro no. Uno tiene tercera pero el otro no. Entonces no tenemos mucho que hacerle. Entonces ahí nos quedaría el fraccionario. Esta sería multiplicación y esta es la división, que son los más sencillos cuando estamos hablando de operaciones con fracciones. Si nosotros vamos a mirar la suma y la resta, se comportan de la misma manera, pero vamos a tener dos casos específicos en suma y resta. El primero de los casos que vamos a tener nosotros es cuando estamos hablando de igual denominador. Si el denominador es el mismo para ambos casos, entonces vamos a decir que vamos a tener un fraccionario a sobre b, que le vamos a sumar o restar, independiente de la operación que sea, no nos interesa, un fraccionario c sobre b. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos numeradores distintos o iguales, no importa. Pero el denominador sí se tiene que asegurar que sea el mismo. Lo que nos importa es que el denominador sea igual. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 4 quintos y vamos a sumarle la fracción 3 quintos. Buenos días. Buenas noches. Esto va a ser igual a, conservamos el denominador. ¿Listo? El denominador se va a quedar igual. Va a seguir siendo b. ¿Listo? Para el caso del ejemplo literal, va a ser b. Para nuestro caso numérico será 5. Para el caso del numerador, entonces vamos a realizar la operación que indique, bien sea suma o resta, de los numeradores. ¿Listo? Entonces, retomando, continuamos con el denominador exactamente igual. Listo, pero lo que vamos a hacer es sumar los numeradores. Listo, para el caso de los numeradores, entonces nuestros numeradores son 4 y 3 y eso sería igual a 7. Listo, no es divisible más, entonces ahí queda. Si tenemos resta, es exactamente el mismo caso. Vamos a plantearlo no con suma, sino con resta. 4 quintos, a los cuales vamos a restarle 3 quintos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a conservar el denominador que es 5 y vamos a restar, no sumar como en el caso anterior, sino restar los numeradores. 4 menos 3, 1 y el denominador sigue siendo 5. Listo, esto es para suma y resta con igual denominador. Caso de contrario, cuando nosotros tenemos denominadores diferentes. Si nosotros tenemos denominadores diferentes, entonces esto va a ser una combinación entre multiplicaciones y divisiones. Listo. Vamos a tener entonces ahora un fraccionario a sobre b, al cual vamos a sumarle o restarle, independiente de lo que operación que sea, un fraccionario c sobre d. Ahora sí, si se dan cuenta, el fraccionario es distinto en el denominador. Para nosotros operarlos, entonces vamos a decir que esto es igual a. Igual que nosotros hablábamos en la división, siempre se va a comenzar por el primer valor del numerador primero, es decir, el número que está aquí. Y vamos a realizar igual una multiplicación en cruz, pero para el numerador. ¿Listo? Entonces, en el primer término va a ser A que multiplique a D. Aquí en el centro va a ir la operación, bien sea suma o resta. En la otra parte del numerador va a ir la otra parte de la división, así tal cual como teníamos antes, solo que en la división quedaba entonces en el denominador, esta columna. Ahora va a quedar al ladito. B que multiplica a C. Y en el denominador, entonces vamos a tener la multiplicación de los denominadores, B por D. Esto es en lenguaje matemático puro. Ahora vamos a ver en letricas, ahora vamos a verlo con un ejemplo numérico, que son un poquito más sencillos. Entonces vamos a decir que tenemos 2/3 que se van a multiplicar por 1/4. Y entre ellos la operación va a ser suma. ¿Listo? 2/3, 1/4 y los vamos a sumar. Si nos damos cuenta, entonces el denominador es distinto. Como tenemos denominador distinto, entonces
Vamos a realizar la operación. Recordemos que en el numerador va a ser las multiplicaciones en cruz. En el centro de la operación va a ir el signo que es suma, arrancando siempre por el primer número del primer numerador. 2 por 4. Digamos que en la suma no tiene inferencia, no nos interesa si se suman al derecho o al revés, porque es la propiedad distributiva de la suma, pero en la resta no aplicaría. Entonces acostumbremos siempre a que se realiza por el primer número del numerador. 2 por 4 más, que es el signo que aparece, 1 por 3, que es el otro signo, y en el denominador entonces tendremos la multiplicación de los denominadores, 3 por 4. Listo. Ahora sí, 4 por 2, 8, más 1 por 3, 3, y en el denominador 3 por 4, 12. Listo, esto sería igual a 11 doceavos. Y esta es la forma de realizar sumas o restas, independiente de. Todos los pasos son iguales, excepto en el último, que nos dice que si entonces estaríamos restando y no sumando, este cambiaría el signo. Estos valores no se suman, sino que se restan y ya nos quedaría igual. Estas son las propiedades de los fraccionarios: suma, resta, multiplicación y división. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Muchachos, ¿alguna duda? No, profe, hasta el momento, pues para mí no. ¿Vamos bien? Listo. El resto, el que calla otorga, asumo que entendieron todo. Listo. Voy a suprimir por acá esto. Operaciones con fracciones. Yo sé que esto ya lo habían visto anteriormente, es simplemente un repasito. Fraccionarios. Ahora vamos con potencias. Alguito de potencias y de raíces ya habíamos visto en las sesiones anteriores, pero en esta necesitamos retomarla. Listo. En las potencias nosotros vamos a tener que las potencias tienen ciertas propiedades entre ellas. La primera es que cualquier número o letra vamos a ponerla como A, independiente del valor que sea, elevada a la 0 va a valer 1, independiente del número que sea. Puede ser 5 millones, menos 10, 3, 4, 2, el que sea. Elevado a la 0 siempre nos dará 1. En la siguiente, si nosotros tenemos cualquier número elevado a la 1, siempre nos dará el mismo número. Por eso es que nosotros no lo ponemos como 5 elevado a la 1, sino solamente 5, por ejemplo. Entonces, A elevado a la 1, donde A es cualquier número natural, elevado a la 1 valdrá A. Recordemos que en las potencias nosotros tenemos algo que se llama base y un número pequeñito en la parte superior que se va a llamar exponente. ¿Listo? Base, exponente. El exponente indicará entonces cuántas veces va a aparecer la base. ¿Listo? Y entre ellos siempre irá el signo de multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos que la base es 5, el exponente es 2, el número 5 tiene que aparecer 2 veces. ¿Listo? Es el valor que nos está indicando, 2 veces el número 5. Eso quiere decir que esto es igual a 5 por 5. ¿Listo? Siempre se escriben los números y entre ellos multiplicación. 25. 5 al cuadrado, 25. Recordemos que a la 2 se le dice al cuadrado, a la 3 se le dice al cubo, mayores que 3 ya no tienen nombre específico. ¿Listo? Cuadrado, cubo, y ya después de ahí en adelante no tienen un valor específico. Listo. Entonces, bases, exponentes. Vamos a ver otra de las propiedades de las potencias, que es cuando nosotros tenemos un fraccionario. Si nosotros tenemos un fraccionario, vamos a decir A sobre B, es decir, cualquier número que aparezca aquí en fracción, y ese fraccionario está elevado a una potencia cualquiera. Listo, por ejemplo, n, por ponerle un nombre. N puede ser cualquier número, A y B puede ser cualquier número. Esto será igual a tener A elevado a la n sobre B elevado a la n. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos, por ejemplo, 5 elevado al cubo, recuerden, tiene que ser el mismo exponente, y en el denominador 4 elevado al cubo, es lo mismo que nosotros tener 5 cuartos, todo elevado al cubo. ¿Listo? Por completo, todo elevado al cubo. Y el 3 por allá arribita. Entonces,
El paréntesis debería ser más larguito, solo que no nos alcanza. Entonces vamos a decir que el paréntesis imaginario está en todo lado y estará elevado al cubo. Una vez teniendo esto en mente, entonces vamos ahora sí a resolver el ejercicio de la pregunta 21. Responde las preguntas 21 y 22 de acuerdo con la siguiente información. En una fiesta se van a repartir postres entre todos los presentes. Se sabe que la fiesta se hará en 4 salones, cada uno con 4 mesas y en cada una hay 4 personas. Si nosotros tenemos aparición de números sucesivos como los que encontramos acá, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, nos va a dar indicio de que se trata de una potencia. Listo. Aparte de eso nos dice que los postres vienen en 8 cajas, con de a 8 platos y cada plato hay 8 postres. El número de postres que le toca a cada persona se puede hallar como el cociente o división entre el total de los postres y el total de personas. ¿Cómo hacemos para calcularlo? ¿Cómo sabemos la cantidad de postres, por ejemplo? ¿Ni idea? Listo, la cantidad de postres que nosotros vamos a encontrar nos dice que lo siguiente, los postres vienen en 8 cajas, ¿cierto? A cada caja vamos a multiplicarla por la cantidad de platos, que son 8. Y en cada uno viene 8 postres. ¿Listo? 8, 8 y 8. Veamos en el denominador. Nos dice que es la división entre el total de postres, que es el número que tenemos acá arriba, sobre el total de personas. Entonces nos dice que en la fiesta habrán 4 salones. En cada salón habrán 4 mesas y en cada una de ellas habrán 4 personas. 4 personas. Si nosotros nos fijamos, 8, 8, 8, 4, 4, 4, y si nosotros vemos cómo es la estructura de las potencias, si nosotros aquí, por ejemplo, tenemos 5 por 5 por 5, lo que nos va a decir es que ese valor, la base es 5, y recordemos que las veces que se repite el número será el exponente, 5 al cubo. Aquí va a pasar lo mismo. Nuestra base entonces en el numerador será 8. ¿Por qué? Se repite el número 8 con multiplicación todas las veces. 8 en la base. En el exponente, la cantidad de veces que se repite la base. La base se repite 3 veces, entonces sería 8 al cubo. En el denominador pasa exactamente lo mismo. Vamos a decir que es 4. ¿Listo? 4 al cubo. Según la propiedad de las potencias que acabamos de ver, entonces nos dice que eso es exactamente igual a tener 8 cuartos todo elevado al cubo. Por ende, la respuesta sería la A. A. Listo. Hasta ahí vamos con propiedades de potencias y fraccionarios. Vamos con la siguiente. Nos dice 81 es igual a 3, operador, índice, no sé qué. Entonces, el valor que aparece dentro de las raíces se nos va a llamar índice, el número al cual queremos indagarle la raíz se llamará operador y el resultado pues será la raíz. ¿Listo? Antes de entrar aquí al ejercicio, entonces veamos las propiedades de las raíces. Estos son potencias, ¿listo? Ahora sí, la radicación y las raíces son las operaciones contrarias a las potencias. Nosotros vamos a tener que las raíces se comportan de una manera contraria a las potencias. Es como la multiplicación y la división, que son operaciones contrarias una de la otra. En las raíces, entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Para nosotros encontrar el valor de una raíz, vamos a encontrar un número que multiplicado por sí mismo, la cantidad de veces que indique el numerito que aparece acá, que se llama índice, será el valor. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros, por ejemplo, tenemos la siguiente tablita, creo que ya la habíamos visto aquí en clase, pero volvamos a retomar. Listo. Entonces nosotros vamos a decir que 0 por 0, 0, 1 por 1, 1 por 1, 1, 2 por 2, entonces es 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 7 por 7, entonces será 49. Ahora sí, 7 por 7 será 49. 8 por 8, 64, 9 por 9, 81, 10 por 10 será 100. ¿Listo? Nosotros tenemos la siguiente tabla de multiplicaciones que nos indicará cuál es el valor de la raíz cuadrada, porque es un número multiplicado por sí mismo. En esta entonces vamos a tener la tabla de las raíces cuadradas.
Va a pasar lo mismo si nosotros, por ejemplo, tenemos un valor al cubo, es decir, a la 3, si nosotros vamos a tener una raíz cuarta o a la 4. Listo, quinta, sexta, séptima, de aquí para allá ya no tienen nombre específico como cuadrada de cubo. Entonces la del cubo pues no será 2 veces, sino será 3 veces. Y vamos a dejarlo hasta el 3. Listo. Entonces, nosotros vamos a decir que el valor de la raíz cuadrada de 0 será el valor de la multiplicación que nos dé 2 veces ese valor. Eso quiere decir por sí mismo, no siempre es por sí mismo. La raíz cuadrada de 0 valdrá 0. La raíz cuadrada de 1 pues será 1. La raíz cuadrada de 4 será 2. La raíz cuadrada de 9, entonces será 3. La raíz cuadrada de 16, entonces será 4. De 25, 5. De 36, 6. De 49, 7. De 64, 8. De 81, 9. Y de 100, 10. Porque el número multiplicado por sí mismo que me da el valor que está aquí adentro es la multiplicación sucesiva de estos valores. Para esta tablita también me indica cuáles son las potencias. ¿Listo? 0 al cuadrado será 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 8 al cuadrado 64, 10 al cuadrado 100. Cuando nosotros estamos hablando de raíces cúbicas será exactamente el mismo procedimiento. 0 por 0 por 0, 0. Raíces cuadradas y cúbicas siempre serán cúbicas a la n, es decir, a cualquier valor, siempre nos dará lo mismo, 1 por 1 por 1, 1. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Listo, 3 por 3, 9, por 3, 27. ¿Eso qué quiere decir? Que la raíz cúbica de 0 será 0, que la raíz cúbica de 8 será 2, que la raíz cúbica de 27 será 3, y así con la cantidad de multiplicaciones sucesivas que tengamos. Eso es lo que sucede cuando tenemos raíces. Estas son operaciones contrarias a las potencias. Si ustedes se dan cuenta, entonces este número elevado al cuadrado será el valor del i después del igual. 0 al cuadrado 0, 5 al cuadrado 25, del cubo. 3 al cubo 27, 2 al cubo 8 y así sucesivamente. Y al contrario de la respuesta al primer número nos dará la raíz. Teniendo eso en mente, entonces vamos a revisar el ejercicio número 22. Sobre la anterior operación de radicación se puede asegurar que es... Listo, nosotros tenemos una operación de raíces y nos pregunta si es correcta o incorrecta. Si nosotros nos devolvemos otra vez a la estructura general de abajo, vamos a decir entonces que para determinar si este valor es correcto, entonces vamos a hacer la operación contraria, que es una potencia. 3, el valor de la raíz elevado al valor del índice, 4, nos tiene que dar el valor del operador. Entonces recuerden que el exponente indica cuántas veces debe aparecer la base. Es decir, que el número 3 debe aparecer 4 veces y entre ellos multiplicación. 1, 2, 3, 4. 2, 4. Sí. Listo. 3 por 3. Entonces será 9. Si bajamos el siguiente valor, por 3 nos dará 27. Muy bien, 27. Si bajamos el siguiente valor, 27 por 3, ¿sí nos dará? 3 por 71. Sí, 81. Sí, nos da 81. Si nos da 81, entonces vamos a decir que la respuesta es correcta, ¿cierto? Nos pregunta correcta, ¿por qué? Si la 3 elevado a la 4 es igual a 3. ¿Listo? La raíz cuarta de 3 a la 4 es igual a 3. Sí, que es esta misma operación que acabamos de hacer. Entonces la operación correcta es la D. Por ende, es correcta. Listo, veamos el siguiente. Entonces en el siguiente sí ya nos olvidamos un poquito de potenciación y radicación y nos devolvemos nuevamente a nuestras operaciones que veíamos en las clases anteriores, en las que se trata de mínimo común múltiplo y veamos una de máximo común divisor. ¿Listo? En el mínimo común múltiplo, entonces nosotros vamos a tener, en 10 minuticos se nos cierra la ventana Zoom, ¿recuerdan? Entonces volvemos a ingresar con el mismo enlace. Nos dice que Carlos ha estado enfermo y el médico le ha recetado unas pastillas que debe tomar cada 6,
un jarabe cada 4, unas gotas cada 8 horas. Si Carlos se tomó los 3 medicamentos a las 10 de la mañana, la hora en la que volverá a tomar los 3 medicamentos al mismo tiempo es el valor del mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entonces nos dice que vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre 6, 8 y 4. Para encontrar el mínimo común múltiplo de 3 valores, entonces vamos a hacer una de las operaciones muy similar a lo que hicimos la clase pasada. Vamos a establecer por aquí una rayita y vamos a mirar qué tienen en común. Entonces yo en común voy a decir que todos tienen mitad porque todos son pares. La mitad de 6 es 3, la mitad de 8, 4 y la mitad de 4, 2. Listo. Se le puede seguir sacando mitad porque hay 2 números que tienen mitad. No, el 3 no tiene mitad, entonces lo voy a bajar igual. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Voy a volver a sacar mitad. 3 no tiene mitad, 2 sí que es 1 y ya el otro tenía 1. Ahora lo último que me queda por sacar es tercera. Porque el 3 solamente tiene tercera. Es un número primo. ¿Listo? Sí. Y tercera de 3 nos queda 1. 1. Para encontrar el mínimo común múltiplo de los 3 valores, vamos a retomar la columna que teníamos acá y vamos a multiplicar. 3 por 2 por 2 por 2. Listo. 3 por 2 por 6. 12 por 2. 36. No. 36. 12 por 2. 24. 24. 24. Eso, muy bien, 24. Si han pasado 24 horas para que vuelva y se tome el medicamento al mismo tiempo, vamos a decir que entonces se lo tiene que tomar a las 10 de la mañana, día siguiente. Porque sabemos que se lo toma a las 10 de la mañana del día anterior. Y si ya pasaron 24 horas, será la misma hora del siguiente día. Listo. Ahora en este no tenemos que aplicar mínimo común múltiplo en el que sigue, sino máximo común divisor. ¿Por qué? Andrea va a cortar una cartulina de 40 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho en cuadrados iguales, tan grandes como le sea posible, de forma que no le sobre material. Según la situación se puede asegurar que Andrea, ¿cuántos cuadrados recortará? ¿Cuál es el valor que divide a todos los números? ¿Listo? ¿Podemos cerrar el micrófono, por favor? ¿A alguien se le escucha muchísimo ruido? Listo. Tenemos 40 y tenemos 30. ¿Entre qué valores se puede dividir 40 y 30? Cerramos, por favor, el micrófono, gracias. Listo, 40 y 30, ¿sí? Vamos a tener que 40 y 30 tienen varios divisores en común. Uno de ellos, por allá alguien decía que 2, tiene toda la razón. ¿Qué otro? 4. 4, 5. ¿Listo? ¿Tiene otro divisor? Necesitamos el más grande que los pueda dividir a ambos. Porque la idea es que sea el máximo producto aprovechable. 15. 15, pero ese no es entre 40. 10, no, es el único no, que nos sí, sirve, 10, ¿cierto? sí. 10. 10 sería nuestro máximo común divisor. ¿Qué es un máximo común divisor? Es el valor más grande que puedo alcanzar en división para ambos números al mismo tiempo. Entonces, mi máximo común divisor de esos dos valores será 10. Eso quiere decir que la respuesta es la B. Un total de 12 cuadrados, porque estos deben tener 10 centímetros de lado. Profe, una pregunta. Dime. ¿De dónde salió el 40 y el 30? Acá arribita, Andrea va a cortar una cartulina de 40 centímetros de largo y 30 de ancho. Ya. Listo. Entonces es el máximo común divisor entre ellos para obtener la mayor cantidad de papel posible. Listo, muchachos. Entonces, ahí con eso retomemos rápido. Tenemos pregunta 21-22. La respuesta a la 21 es la A. De la 22 sería la D. De la 23, entonces es la B. Sí, la B. Y de la 24 es la B. Listo. Voy a dejarles de compartir pantalla un momentico. Ya volvamos a ingresar porque se nos acabó el tiempo de Zoom. Una pregunta. Dime. Es